general la tecnología cumple un rol fundamental si solo si es bien utilizada. Creo que hoy toma mucho más peso el poder interpretar lo que la tecnología te entrega. La tecnología por sí sola no te soluciona las cosas. Yo creo que ahí está también el gran desafío de la gente de convertirlo en eso. Nada reemplaza el cara a cara, el sentarte con ese candidato o esa candidata, entender su carrera. Creo que hay una interacción del humano que no se ha podido reemplazar. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalida y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a hablar sobre cómo la tecnología está cambiando una de las funciones más críticas dentro de la empresa, la búsqueda y la selección de talento. ¿Qué está pasando con el reclutamiento en el mundo dominado por algoritmos, plataformas y automatización? ¿Cómo cambió la forma en que las personas buscan trabajo y en que las empresas encuentran a sus líderes? ¿Y qué lugar sigue ocupando lo humano en todo esto? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo juntos. Te invito a quedarte. Comenzamos. Hoy nos acompaña una persona con una mirada muy completa sobre el mercado laboral actual. Álvaro Parker es ingeniero comercial con un máster en finanzas. Actualmente se desempeña como Managing Director en Michael Page, Chile, Perú y Argentina, una de las firmas líderes en reclutamiento consultivo de alta y mediana gerencia en la región. Con más de una década de experiencia en posiciones de liderazgo dentro de la compañía, Álvaro ha acompañado a empresas de diversos sectores en sus procesos de selección, liderando equipos que combinan visión estratégica, herramientas digitales y conocimiento del mercado. Por eso lo invité a Open Mind para conversar sobre el impacto real de la tecnología en la forma que estamos buscando, evaluando y conectamos con el talento. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pablo por la invitación. Ahí sí, la presentación es espectacular, muchas gracias ahí con bastante detalle. Lo único sí para dejar claro y no pasar a llevar ningún tema interno, soy responsable de Argentina a partir de enero del próximo año, así que todavía me queda un tiempo, digamos que de hecho estoy explorando un poco, entendiendo cómo funciona ese mercado, pero oficialmente desde enero del próximo año. Lo que pasa es que en Open Mind tenemos esa característica, nos adelantamos un poco al tiempo. Muy De eso se bien, muy trata. bien, muy Bueno, bien. corrección aceptada y todo clarito. Álvaro, una cosa antes de comenzar, ¿nos puedes contar cómo crees que ha cambiado el proceso de reclutamiento en estos últimos tiempos? Yo te diría que en general el cambio más grande que he visto es la agilidad y la velocidad que hay en términos de expectativa por parte de los clientes y los candidatos. O sea, creo que el concepto un poco de inmediatez es lo que más ha cambiado en los últimos años. O sea, ese punto es súper importante. Te diría que otro factor relevante es que hay mucho más acceso a la información. O sea, durante años atrás era como todo el mundo, digamos, laboral, por decirlo así, era súper reservado. Hoy cada vez más compañías están publicando con su logo, por ejemplo, diciendo directamente que ellos están buscando talento. Eh, y al mismo tiempo, muchos más portales de empleo también funcionando. LinkedIn ha ayudado un poco también a democratizar esto, a abrir la información. Entonces yo te diría que hoy estamos en un mundo donde todo es mucho más rápido desde el punto de vista de la exigencia de los clientes. Hay una demanda mucho más grande de los candidatos también respecto a su experiencia en el proceso. Hay un nivel de exigencia hacia, por ejemplo, compañías como las nuestras mucho más alto respecto a la experiencia misma de cómo viven esa búsqueda. Y también para nosotros ha aumentado la complejidad, porque si le metemos todas esas variables y además entendemos la cantidad de canales que hay para poder conectar con las personas, tanto virtualmente como presencialmente, la verdad es que ha aumentado también la intensidad misma de nuestra industria.
Buenísimo, gracias. Y ahí lo que te escucho es el tema de la inmediatez, mucha información transversal, están las empresas participando directamente también en la búsqueda, hay una democratización, estás pasando hartas cosas y al final lo resumes como este tema de la complejidad. Hay mucha más interconexión entre la información, los candidatos, las empresas, las exigencias, etcétera. ¿Qué rol está jugando la tecnología en este proceso de transformación y de cambio? No, la tecnología aceleró todo. O sea, finalmente creo que o sea, la tecnología creo que ha evolucionado mucho en los últimos años, pero también las compañías, por decirlo de alguna manera, han ido confiando y han ido involucrando junto con la tecnología otros factores como, no sé, la presencialidad, que antes, quizás antes de pandemia, no era algo tan común o no era algo tan como que ahora lo vemos en la mayoría de las compañías. Y la tecnología finalmente ha ido abriendo esas puertas, generando una agilidad en todo sentido, en cómo se mueve la información, en cómo debería afectar también todas esas herramientas tecnológicas la productividad de las personas. Y yo creo que hoy ese es el gran desafío que tenemos en general, tanto las empresas como los candidatos que están viendo alternativas, porque vemos que hay una gran demanda en términos de los colaboradores, de pedirle a sus empleadores más herramientas de inteligencia artificial, pero después cuando uno empieza a escarbar y analizar, el uso que se le da no es quizás el que más acompaña la productividad. O sea, creo que hay un foco más desde ocuparlo para temas más lúdicos quizás, que para sentarnos a hacer un tema más productivo respecto a las funciones que cumplen las personas dentro de la empresa. Entonces, para mí, la tecnología ha sido clave en estos últimos años como un acelerador, eh, pero al mismo tiempo son pocos los que lo están integrando como algo que los puede llevar a avanzar más rápido en su carrera o incluso ser más productivos en su trabajo de día a día. O sea, si te escucho bien, el abordaje que me estás trayendo de la tecnología es cómo está cambiando el desempeño de las personas dentro de la organización con el uso de tecnología. Y yo te quiero llevar, dejando eso por un lado, me gustaría saber cuál es tu mirada de cómo la tecnología está comenzando a marcar una diferencia real, pero en el proceso de selección. ¿Cuáles son, o consideras tú, que son las tendencias frente a las soluciones que se buscan en el proceso de reclutamiento? Yo te diría que en general, desde el punto de vista del candidato, primero el acceso a la información. O sea, hoy con un clic o con una buena consulta, por decirlo así, un buen prompt en alguna inteligencia artificial, te lleva a un montón de información gigante respecto a oportunidades, respecto a cuando uno vincula también sus intereses personales o la carrera que quiere tener o la industria específicamente, uno puede obtener un montón de información. Y eso también ha ido dejando atrás ciertas cosas que eran más tradicionales en algunos procesos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero hace años atrás existían como muchas preguntas en las bolsas de trabajo. Es como, Pablo, dime cuál es tu motivación para este rol. Ya, eso hoy, con el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, no hace mucho sentido. Tú ya puedes mismo hacer un prompt y decir, oye, dame cuál es la mejor respuesta a esta pregunta en base a esta industria, a esta empresa, en base a los valores de esa compañía. O sea, ya no te sirve esa pregunta. Pero yo te diría que en general el acceso a la información ha sido súper relevante. Y también desde el punto de vista de las empresas, claro, la velocidad de poder mapear talento, de poder entender también de manera mucho más asertiva la rotación que tiene esa compañía o la rotación que tiene esos roles también, les permite estar activamente mapeando el mercado, estando cerca de los talentos para poder, digamos, lograr el menor riesgo posible cuando una persona sale de la compañía en términos del retorno que eso puede traer a la empresa. Entonces yo te diría que en general la tecnología cumple un rol fundamental, sí, solo sí es bien utilizada, porque yo creo que en muchos casos aún la gente no la incorpora dentro de su análisis. O sea, son muy pocos los candidatos que hoy, por ejemplo, cuando si están buscando trabajo, hacen su lista de, ok, cómo yo puedo ocupar la inteligencia artificial, o en su misma labor del día a día, decir, ok, qué funciones tengo, qué hago yo, y cómo podría optimizar estas horas para poder hacer más cosas y ser mucho más productivo y avanzar mucho más rápido. Creo que esa integración aún es la que está a una velocidad que sea más lenta, sí.
Sí. Ya. Mira, yo te escucho todo el rato como hablando un poco del desempeño, el uso de la tecnología en el desempeño, en qué situación estamos hoy día pensando el mapeo de talentos dentro de la organización y por otro lado, cómo ha ido evolucionando y cambiando el proceso de selección de talento. Y en el proceso de selección, quiero ver si te seguí bien, me queda como la inquietud de que los candidatos hoy día se pueden preparar muy bien usando tecnología. Entonces, eso pone un desafío a quien selecciona, me imagino. Exacto. Me- Entonces, ¿Mm? sí. Sí, no, Con y e- ese punto es súper claro porque muchas veces, de hecho, se le ve, o en general, se ha puesto un poquito el tema de la tecnología, no sé, va a matar, por ejemplo, inteligencia artificial va a matar el reclutamiento y selección. O sea, Mm, yo recuerdo el tiempo en que se lanzó LinkedIn y era como, uff, las consultoras van a morir porque está LinkedIn. No pasó mm. eso. Entonces, yo creo que son herramientas súper potentes que la gente puede ocupar mejor, y que si efectivamente las ocupa para, más que para responder las preguntas que se esperan, frente a un proceso, frente a un cliente o una empresa en particular a donde quieren postular, si la manejan para trabajar sus verdaderas brechas, es algo súper interesante. O sea, nosotros, por ejemplo, a las búsquedas de C-Level ocupamos distintos tests, eh, y esos test te entrega un informe respecto a cuáles son, digamos, las áreas de mejora de los candidatos. Y si uno agarra esa información y le mete cabeza y hace un plan de acción concreto y lo vincula con inteligencia artificial, uno se puede desarrollar muchísimo, pero finalmente siempre está la parte de la humanización. O sea, creo que hoy toma mucho más peso el poder interpretar lo que la tecnología te entrega. O sea, hoy estamos todos de acuerdo, vamos mucho más rápido, la tecnología ha sido un acelerador, pero la tecnología por sí sola no te soluciona las cosas. Hay que saber ocuparlas, hay que estar abierto a integrar en el día a día, y yo creo que ahí está también el gran desafío de la gente de convertirlo en eso. O sea, no solamente un acceso a la información, sino poder ocuparla bien. Y tomando eso que tú planteas, Álvaro, y justamente en el proceso de selección y esta parte donde, voy a decir, tomamos la tecnología, la usamos, pero también tomamos nuestra parte humana. Veo que hoy día probablemente hacen más pruebas porque, como tú decías, la gente se prepara mejor, entonces tienes que hacer algunas pruebas que te permitan seleccionar mejor a las personas. Desde esa perspectiva y tomando un poco, poniendo acento en los riesgos, ¿está? ¿Dónde tú ves riesgos en este proceso de automatización? Si nos pudieras regalar, sí, uno o dos riesgos, y de alguna manera, ¿cómo el criterio humano sigue siendo indispensable frente a esos riesgos? Sí, por ejemplo, en la profundización respecto a algo súper básico y que ocurre obviamente, que es pilar fundamental de un proceso de selección, es la lectura del currículum, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí, no sé, yo leo el currículum de Pablo y soy una inteligencia artificial y veo que duró 8 meses en un trabajo y digo, ah, no, este tipo, no sé, tiene problemas de rotación, no es estable, y quizás la IA te puede sacar ese parámetro en base a la definición y descartar a Pablo, que podría ser un tremendo candidato. A diferencia de, por ejemplo, un humano, un consultor, si lo queremos llamar así, que agarra ese currículum y le va a preguntar a Pablo, Pablo, ¿qué pasó que en esta empresa estuviste 8 meses? Y supongamos que tuviste una pérdida familiar. Ah, entonces se explica por qué esta persona rotó de empresa, se movió de empresa o estuvo tantos años fuera del mercado laboral. Eso la inteligencia artificial no lo va a hacer. Entonces yo creo que aún así todo, por eso te decía, la parte humana no es algo que hasta el momento se pueda desvincular de un proceso de selección. O sea, durante muchos años ha habido tanto plataformas que te graban como video para las entrevistas, que te leen, no sé, tu comportamiento facial. O sea, había un montón de tecnología, pero finalmente nada reemplaza el cara a cara, el sentarte con ese candidato, esa candidata, entender su carrera, comprender por qué se movió, por qué no se movió, y al mismo tiempo cuando uno lo complementa con referencias del mercado, también son llamadas que tiene que hacer el headhunter y decir, oye, ¿conoces a este candidato? ¿Qué pasó? Entonces, creo que hay una interacción súper potente del humano que, o sea, bueno, hasta el momento, no sabemos el día de mañana, pero no se ha podido reemplazar, y que finalmente ha sido al revés. O sea, a los headhunters
y a las empresas que llevan procesos les ha ayudado a ser más ágiles en muchas partes de ese proceso, pero hay otras que siguen siendo muy humanas y donde es fundamental que una persona esté involucrada. O sea, si te escucho bien, básicamente el principio es, este es un proceso que sigue siendo sostenido por un ser humano y que básicamente aplican tecnología en ciertas partes del proceso para acelerarlo nomás. Exacto, Pero el criterio sigue estando en manos de otro ser humano. de Así, otro ser humano. espero haber entendido bien. ¿Sí? Sí, exacto, sí, eso es. Ya. Ahora, mirando un poco ya desde tu experiencia, como siempre, y el reclutamiento ejecutivo, ¿ah? ¿Qué buscan hoy las empresas cuando contratan talento en posiciones clave? ¿Dónde está puesto el foco? Depende mucho, bueno, de la industria, de la cultura de la empresa, tiene como sus condimentos bien, bien particulares, pero yo creo que una cosa fundamental es lo que hablábamos recién, o sea, el entendimiento de la tecnología. Eh, Avanza muy rápido, o sea, uno empieza a leer la cantidad de apps que aparecen, ¿verdad? Y todo eso, y la verdad, uno no alcanza a subirse a todas, pero por ejemplo, sí yo me desafío a por lo menos entender cómo funcionan, instalar algunas en el celular, probarlas, o sea, entender qué es lo que está viviendo, sobre todo la generación más nueva, que eso lo tiene quizás más incorporado que las generaciones más avanzadas. Entonces, yo creo que ese punto es importante, estar familiarizado con la tecnología, estar abierto a la tecnología, creo que es fundamental. Ese es desde el punto de vista de uno de los comportamientos que debería tener un líder y lo que están buscando las compañías. La otra parte importante, yo diría que es también eh, lo complejo que es hoy el liderazgo. O sea, antes de pandemia, trabajando, no sé, de 9 a 6, de 9 a 7 todos los días, tú veías a tu equipo, tú mirabas, tú podías generar un vínculo. Hoy tenemos la gran complejidad en las compañías que hay algunos que están híbrido, 3x2, 4x1, 100% remoto. Y finalmente, volviendo a la humanización, el vínculo que se genera con la persona a través de una pantalla es muy diferente al vínculo que se genera cuando estamos en la oficina. Y eso el líder tiene que saber manejarlo, porque efectivamente hay ciertos perfiles o ciertas generaciones que quizás se sienten mucho más cómodas trabajando desde su casa y hay otros que les encanta estar de lunes a viernes en la oficina. Entonces, es cómo logras ese manejo híbrido de entender que efectivamente cuando la gente tiene sus objetivos claros y trabaja desde su casa, puede ser igual de eficiente que alguien que está en la oficina o incluso más. Eh, entonces, es como esa persona se quita quizás los prejuicios y dice, oye, esta gente me funciona aquí, esta gente me funciona allá. Si yo tengo una buena conversación con estas personas y lo desafío con objetivos que estén claros, debería funcionar manteniendo constante que es obviamente una persona, un colaborador responsable, ¿verdad? Autónomo, eficiente, etcétera. Entonces, ese punto, quizás antes, en los liderazgos anteriores, no era tan difícil o no era tan complejo como es hoy. Al mismo tiempo también hay una exigencia mucho más grande respecto a los colaboradores de mantener un buen equilibrio trabajo-vida personal. O sea, yo Claro. diría que post pandemia para todos ese concepto, por decirlo así, escaló. Algunos mucho, algunos quizás no tanto, pero yo diría que la mayoría le tomamos un valor distinto a lo que es el equilibrio, ¿verdad? Perfecto, Y sí. encontrar también ese equilibrio, o sea, en el fondo, sin quemar y llevar al límite a alguien de tu equipo, también es algo es algo que están pidiendo las compañías. O sea, líderes que puedan leer la jugada, que entiendan si hablamos con un poquito de lo deportivo, que ese jugador se va a lesionar, está recargado, sácalo, ponlo en la banca un ratito, que se tranquilice y le damos la pasada a otras personas para que también vayan metiendo la intensidad. Yo diría que eso es lo más complejo porque lo técnico, si uno elige bien, se rodea de buenas personas, sabe ocupar la tecnología, como decíamos antes, no tiene por qué ser un experto técnico, pero si rodea de buen equipo, maneja bien las relaciones, genera un engagement con las personas, el equipo completo va a estar empujando para tu lado. Entonces yo creo que para mí, y en el fondo con las conversaciones que tengo a nivel de C-level, director de empresa, es donde está más la mirada de las compañías hoy.
Perfecto, mira, me parece súper interesante lo que trae y vamos a ponerlo en los dos mundos que pusiste. Uno, la apertura a la tecnología y conocer cierta tecnología y lo segundo, las habilidades de liderazgo en un tiempo que post pandemia que es más complejo en términos de gestionar equipo, de generar la motivación, del equilibrio vida laboral, de pasar desde el control a la responsabilidad y como ir detectando los distintas personalidades y tipos de conducta. Te quiere llevar un poco a las cuerdas y sacarte información, robarte un poco de corriente. Imagínate que nos está escuchando personas en este minuto que están buscando trabajo y el tema de la tecnología les queda muy grande como tecnología. Dale 3 consejos. Que usen qué, ChatGPT, ¿qué les dirías? Mira, encárgate de qué. Yo creo que lo más fácil de empezar a entender, yo iría mucho más atrás. O sea, por ejemplo, lo veo con mi mamá. Eh, Tiene 60 y tantos años, casi 70. Obviamente su conexión con la tecnología es muy diferente a la que puedes tener tú, la que puedo tener yo. O sea, nacieron en otra generación donde no habitaban quizás en el día a día con temas tecnológicos. Yo, por ejemplo, a ella le he pedido que se familiarice con lo más básico, o sea, desde cómo optimizar el uso de Siri. Entonces me decía, ¿quién es Siri? ¿Verdad? O sea, no sé, yo por ejemplo, en la mañana cuando me vengo manejando, voy respondiendo a mis correos y voy leyendo mis correos con Siri mientras manejo. Eso es un tema de productividad, por ejemplo, que yo lo tengo incorporado en mi manejo del día a día. Yo diría que una segunda fase, efectivamente, es entender cómo funciona un ChatGPT, un Copilot o alguna similar. eh, y yo, por ejemplo, creo que enseñar cómo sacarle ese jugo a ese tipo de inteligencia artificial haciendo prompts interesantes, profundos, sí le puede cambiar la vida a una persona. Entonces, yo me acuerdo que las primeras veces que empecé a explorar, claro, le hacía preguntas básicas, me daba respuestas básicas, obviamente, y no le sacaba como... Pero un día empecé a pensar y dije, ok, voy a definir muy bien lo que necesito que me ayude esto. Y lo escribí en un papel, hacia mano, y dice, ok, esto es lo que yo necesito, como si le estuviese explicando a un consultor, ¿verdad? Estratégico respecto a una función. Se lo pasé e inmediatamente me entregó un texto súper potente y ahí recién yo fui y dije, oye, esto puede ser muy potente, esto me puede cambiar la productividad mía, de mi empresa. eh, y hoy, por ejemplo, lo tengo súper interiorizado. O sea, hay muchas funciones que yo hago en el día a día, que yo lo agarro, lo tiro ahí, le pido que me ayude con ciertas cosas. Tengo también un tema de calendario que me maneja los tiempos libres. O sea, lo tengo muy, muy aceitado, pero hay que perder el miedo y después hay que pensar bien las preguntas que uno le va a hacer. Y ahí siempre está la humanización. O sea, es necesario pensar, es necesario estructurarlo y entender que esto realmente te puede cambiar tu vida al trabajo y también tu vida personal. O sea, porque también lo puedes ocupar mucho, mucho en eso. Entonces yo diría que en general es eso, o sea, el acercamiento, no tener miedo, preguntar. Muchas veces las generaciones o las personas que están más alejadas de tecnología se sienten un poco ridículos por preguntar. Yo creo que es perder ese miedo, atrever. eh, y porque hoy hay apps para todo. Entonces yo creo que uno tiene que elegir cuáles son las que más se identifican con su estilo de vida y el trabajo que uno tiene, pero hay unas 3 o 4 que tienen que estar Claro, e interesarse más. Sí. o sea, me gusta lo que traes. Número uno, familiarícese con Siri y sáquenle ya primer jugo Siri. Con eso ya empezamos a tener coraje, valentía y atravesar el miedo. Y segundo, tomar alguna inteligencia artificial, crearte un prompt y por lo tanto de ahí atravesar. Y lo tercero, como transversal, atreverse. Simplemente Sí. atreverse porque están ahí para explorar. Buenísimo. Tomando eso, Álvaro, vamos a ir a otro lado. Te quiero llevar al otro lado, porque estamos viendo todo el proceso de selección. Entonces estamos viendo desde las empresas, cómo hacen ustedes los procesos de selección y qué ha ido cambiando. También quiero que pongamos la atención en quienes están buscando en este minuto trabajo. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la forma en que las personas buscan este trabajo y lo relacionan con su carrera profesional? A ver, yo te diría bueno, hay un contexto primero también complejo. O sea, en general, obviamente, cuando uno mira el mundo, ve las decisiones de políticas, las guerras que están ocurriendo, o sea,
digamos, no estamos en el entorno quizás más favorable y pro crecimiento de economía a nivel mundial. Eso hace que la gente también se estrese, obviamente, que se pongan muy tensos, que le genere un poquito esta ansiedad, obviamente. Y hay dos tipos de perfiles, o sea, hay muchos que se están preguntando cuál es su próximo paso, por ejemplo, cuando están ya como más gerentes generales, y cómo se abren quizás a caminos alternativos. La mayoría, por ejemplo, busca temas de ser director de empresa, y se están formando mucho en ese sentido y están empujando conversaciones, etcétera. Y claro, están la parte más media de la pirámide, por decirlo de alguna manera, sugerencias hacia arriba, que te diría que en general están ocupando más los portales de empleo, están también valorando mucho más el networking, que algo que quizás antes no era tan potente eh, en nuestro mercado chileno, y hoy hay eventos todas las semanas, hay tanto cámaras como círculos de CFO, círculos de recursos humanos, o sea, hay un montón, te diría, de instancias donde la gente puede conectar. Y yo creo que ese punto es súper importante de trabajar. Y ahí volvemos un poco a la tecnología versus la humanización. Hay muchos que solamente escriben el correo, mandan ese email, buscan en el portal, pero no ven el poder que tiene la gente, el poder que tiene conectar con personas que quizás están en tu misma etapa, que tienen la misma situación, Claro. y en el fondo poder detectar oportunidades en conjunto. Entonces, en general, tenemos esas como dos perfiles, el que es muy digital, que yo creo que en algunos tipos de trabajo quizás es muy útil, eh, pero hay otro mundo que es el no digital, donde efectivamente el networking tiene que estar, donde el vínculo tiene que estar. Y hay que, muchos dicen que buscar trabajo es un trabajo en sí, y es así. Claro. O sea, cómo uno también prepara su currículum y dice, cómo yo, tenemos que pensar, o sea, una compañía o un headhunter no va a pasar más de 1 minuto y medio mirando tu currículum. Porque imagínate, o sea, nosotros abrimos una postulación promedio, una gerencia, y tenemos 200 postulaciones. O sea, no te da. Y bueno, y dentro de esas 200 tienes hasta el analista que está postulando para ser gerente. O sea, tienes cosas que tú dices, pero ¿por qué postuló? Pero, o sea, tienes de todo. Y ahí tienes muy poco tiempo para ir haciendo el cruce. Y ahí, por ejemplo, hemos trabajado mucho con inteligencia artificial, pero está la parte humana de entender, ok, cumple o no cumple el perfil que el cliente quiere, etcétera. Y yo creo que esa parte también de parar y decir, ok, ¿cómo soy capaz de transmitir el valor que yo agrego a esa empresa en particular? Es fundamental. Y es un poquito el consejo que yo también le doy a las personas que están buscando trabajo. O sea, primero, detectar dónde uno suma, como donde uno agrega valor en qué tipo de industria. Porque claro, si yo he estado toda mi vida en la industria minera y se me ocurre que ahora quiero ir no sé, aeronáutica, o sea, es difícil que me acepten en aeronáutica, y si me aceptan en aeronáutica, seguramente no me van a pagar lo mismo que gano en minería, porque mi conocimiento no es traspasable. Y finalmente, el mercado laboral te paga por el conocimiento que tú agregas de una compañía a otra. Entonces, efectivamente, uno también tiene que ser estratégico y decir, ok, estas son las industrias donde yo sumo, estas son las compañías donde me gustaría estar, y darle un foco a su currículum. O sea, cómo yo le cuento en mi currículum a esa persona que va a estar del otro lado, ya sea recursos humanos, o un headhunter o lo que sea, en ese minuto 30 quizás le vas a destinar a esa lectura que yo le agrego valor. Y yo creo que es ahí donde a veces el candidato se pierde, no es capaz de parar y decir, ok, ¿dónde yo soy bueno y dónde agrego valor? Porque hay veces, y también lo llevamos un poco a lo deportivo, es como, es excelente defensa y de repente quiere ser delantero. Es que tu fortaleza es ser defensa, o sea, te puedes buscar un equipo que te pruebe como delantero, pero no te va a pagar lo mismo, y no sabemos si vas a funcionar acá. Y finalmente es un mercado laboral. Entonces, uno tiene que tener muy claro identificado dónde suma, qué tipo de empresas,
y en base a eso hacer esa conexión. O sea, yo te agrego en esta compañía porque manejé este proyecto, porque manejé este cliente, porque conozco cómo hacer este proceso. Y eso a veces el candidato o la candidata también lo pierde. Y solamente ingeniero comercial, 10 años de experiencia, gerente de no sé qué. No Yo me me, dice nada. claro, yo me quedo ahí me parece muy interesante como lo dice. Lo primero, me gustaría destacar una frase. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Es decir, hay que hacer el trabajo de buscar trabajo. Lo primero. Sí. Lo segundo es que hay que ponerse en la situación de que quienes van a estar seleccionándote tienen muy poquito tiempo para mirar qué haces. Entonces, ¿dónde contribuyes valor y por qué estás en esa industria? Tienes que conectar tu valor personal con la industria en la que estás postulando. Y a mí me parece que en eso, en automático, cada vez que haces una postulación, deberías revisar qué estás enviando, que no sea una cosa como antes cuando sacaba el currículum y lo repartía igualmente, porque facilitas que la otra persona realmente conecte con tu valor y con cómo tú vas a ser una pieza fundamental para esa organización. Entonces, solamente a modo de cierre, recuerden que es un trabajo buscar trabajo. Entonces, hay que hacerlo. Y tomando en eso, aunque ya lo dijiste, pero me gustaría que fueras bien específico, así como bien al hueso. Las habilidades nuevas que están siendo valoradas hoy en líderes profesionales. Yo sé que pusiste las de liderazgo como general, pero hay dentro del liderazgo, tú detectas 2 o 3 así esenciales, así como, mira, estas son las que más están mirando. Yo fíjate que en líneas generales el liderazgo, lo que te decía antes, se ha complejizado, porque hoy tiene muchas variables que manejar que quizás antes no. Muchas compañías también están buscando ser mucho más diversas en términos de los perfiles que tienen, y eso implica que este líder sepa conectar con cada uno de estos perfiles muy diferentes. Y diría que eso muchas veces es complejo para ciertas personas que no son capaces de lograr esa conexión y que quizás buscan o están más acostumbrados a tener un vínculo mucho más transaccional. Eh, Eh, por otra parte, explotar y manejar bien el vínculo de la presencialidad con las personas y la cultura, porque finalmente la presencialidad está muy de la mano con la cultura que quieren llevar las empresas. Bien. Entonces, ¿hasta qué punto puedes tener un cierto nivel de flexibilidad sin ir en contra de tu cultura y manteniendo tu identidad, ¿verdad? Porque muchas compañías en este sistema, por ejemplo, presencial, tanto, yo diría que más desde la flexibilidad híbrido 100%, perdieron su identidad. Y eso le tuvieron que, en estas últimas, lo que hemos visto también es que la mayoría de las compañías están volviendo mucho más a la oficina que antes, porque esa identidad necesitan robustecerla para que la gente se sienta orgullosa de la empresa donde trabajan y para que la gente realmente valore también el liderazgo que hay en las compañías. Después, desde el punto de vista de los candidatos que están buscando oportunidades o que están en las empresas, creo que uniéndolo un poquito con el tema de la flexibilidad, la presencialidad, nos pasa a veces que, que se generan cambios en las compañías porque el líder no está ocupando quizás su rol en términos de ese vínculo con las personas, y no está conectando y, por ejemplo, está pasando demasiado tiempo desde su casa mientras su equipo está en la oficina. Que hay algunas compañías, por ejemplo, que tienen una política bien flexible, se pierde esa conexión y finalmente lo que las compañías quieren, los clientes quieren, es gente que esté ahí empujando, conectando, logrando los objetivos, motivando, que también es algo que tiene un peso y una potencia súper relevante, y al Claro. mismo tiempo ir tomando decisiones, porque también pasa en muchas compañías que hay ciertos colaboradores que están poniendo digamos, su individualismo por sobre el equipo. ¿Y qué efecto está teniendo eso? Gente que, por ejemplo, está desde su casa, no está siendo productiva, no está haciendo lo que tiene que hacer, y en el fondo no se está adaptando y siguen amarrados un poco con, es que quiero estar 100% de mi casa y que no se espere nada de mí. Y yo creo que hoy no hay espacios para eso. O sea, la mayoría de las industrias están más complicadas en términos de sus resultados. Necesitamos estar empujando, necesitamos estar logrando los objetivos a nivel transversal. Y hay todavía un grupo de personas
que un poco dicen, no, pero es que yo quiero estar desocupado a las 5. Es que no, es que yo quiero estar desde mi casa porque a las 4:30 salgo a correr. Ya, está bien, pero es que resulta que a las 4:30 los clientes están conectados. Tu equipo está conectado. O sea, yo creo que hay una parte donde la flexibilidad se confundió un poco, y algunas personas lo tomaron de otra manera, una manera equivocada. Mira, yo te escucho en esto y quiero como resumir. Lo primero que dijiste y que me gustó mucho, porque creo que hace match con lo que yo veo también en las organizaciones, en el trabajo, es la capacidad de quien ejerce el liderazgo de conectar, de generar conexión, relaciones y vínculos con las personas, como un elemento clave. Lo segundo, la capacidad de gestionar la flexibilidad sin perder la identidad, sin perder el trabajo en equipo, sino que fomentando también el encuentro, etcétera. Y voy a decir también dentro de esa flexibilidad, lograr gestionar la diversidad. Porque lo que nos estamos encontrando hoy día en que las reglas dentro de la organización se han ido modificando. Y no por parte de la organización, sino que también por parte de los colaboradores. Entonces ahí hay un mix en el ejercicio de liderazgo que me parece súper valioso como lo trajiste. Así que gracias por Bien, eso. Mira, voy a ir a una última pregunta de esta sección. Atento porque esta es bien así finita y tengo la expectativa de una respuesta bien precisa. Para cerrar esta primera parte de la entrevista, Álvaro, me gustaría hacerte una pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados y que así una respuesta bien precisa. ¿Qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones pero seguimos evitando? yo creo que en general tiene que ver con las conversaciones difíciles y está relacionado mucho, diría, con el plan de desarrollo. O sea, ¿qué quiere la persona que tengo al frente lograr en su carrera y cómo yo como manager lo puedo ayudar a lograrlo? En general es una caja cerrada que no se quiere abrir, que se prefiere evitar, porque muchas veces quizás la respuesta va a ser quiero más plata. eh, o quiero tu cargo, que hay muchas compañías que dicen, oh, quiere mi cargo, ¿verdad? Entonces, yo te diría que es esa conversación de decirle que abrir ese tema, y al mismo tiempo uno como manager también tiene un trabajo de decir, ok, este plan de desarrollo que quieres tú significa estos pasos y significa que tú tienes que mejorar en estos temas. Y yo creo que ese tema del feedback en muchos casos es algo que le cuesta al manager, que le cuesta primero armar, porque toma tiempo, hay que hacerlo bien, porque un feedback mal dado puede destruir la relación de las personas, hay que hacerlo muy bien y hay que estructurarlo muy bien también. Y eso implica muchas veces entrar a la parte más frágil de la otra persona, de la debilidad, del área por trabajar, y que se genera un espacio donde, como te decía, alguien puede salir herido. Pero es clave, pero finalmente es clave porque como hay muchas veces que esa conversación no se tiene, el colaborador dice, me voy a otra empresa. Y perdiste un muy buen talento por no tener ese Esa intercambio conversación. de ideas. Entonces yo te diría que para mí ese es algo lo fundamental hoy. Entonces recojo de ti la conversación de feedback como un elemento de encuentro y de proyección hacia el futuro, la vamos a poner. De hecho, ahí hay una distinción entre feedback y feed forward, como una posibilidad de proyectar al candidato hacia el futuro y a los colaboradores, etcétera. La vamos a dejar Exacto, ahí. Entonces recuerden, a perfecto. quienes ejercen liderazgo, que se les puede ir a alguien muy importante cuando no afrontan bien una conversación de feedback. Álvaro, mira, ahora vamos a pasar a un espacio mucho más informal y te voy a invitar a respuestas cortas y precisas, Ok, pero formales. ¿Ah? Esta parte más informal, quiero decir que para nosotros es súper valiosa. ¿M? Y lo llamamos insight de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. ¿Qué dirías tú de una herramienta, una frase o un hábito que a ti te cambió tu manera de acompañar a personas y organizaciones, a anticipar el futuro y que todos deberían conocer? Herramienta, frase o hábito. herramienta, frase o hábito. Yo creo que el hábito, por lo menos que a mí me funciona y en mi día a día, es la disciplina.
O sea, creo que y ahí está relacionado con ciertas cosas que hago en el día a día o la forma en que proyecto mi trabajo, por decirlo de alguna manera, y la forma en que veo con mis clientes. Entonces yo tengo, o sea, tengo mi objetivo de ver X clientes a la semana, tengo mi objetivo de ver X candidatos también a la semana, y lo cumplo. Y yo me voy, por ejemplo, los viernes con mi agenda lista para las próximas 2 semanas porque no improviso. O sea, para mí ese punto es súper importante no dejar, porque siempre va a pasar algo, siempre en nuestro día a día va a pasar algún tema que te va a obligar a hacer otras cosas, pero la disciplina de poder determinar cómo son tus próximas 2 semanas, para mí es clave. Siempre lo he hecho así desde que empecé a trabajar y sobre todo desde que empecé a conectar con directores, con líderes de empresa que decían, oye, yo no tengo tiempo, trabajo de tal horario a tal horario. Generalmente, casi siempre los líderes de empresas, etcétera, igual seguimos de cierta forma conectados casi 24/7 porque siempre pasan cosas, pero intentamos manejar nuestros tiempos, que es lo más escaso, de la mejor manera posible. Y Disciplina. después, sí, disciplina. Sí, y después diría que hay otro tema que a mí me marca tanto y que sobre todo en estos tiempos donde quizás la economía no va muy bien y hay muchos candidatos que están obviamente frustrados, con mucha ansiedad, el tema de la suerte, ¿verdad? O sea, como decir, oye, finalmente el concepto suerte para mí es cuando se encuentra el esfuerzo y la preparación con la oportunidad. Entonces, yo siempre digo, si estás ahí empujando, si estás ahí dándole, si estás teniendo buenos resultados, va a aparecer la oportunidad. Y ese es el momento que dice, qué suerte que esta persona ahora es el gerente de no sé qué suerte que tomó tal promoción o tal proyecto. Pero yo creo que es eso, o sea, no perder el foco a través de la misma disciplina de seguir enfocado por tus objetivos. Bien, me encanta, lo tomamos. Disciplina, que incluso impulsa lo que denominamos suerte. Álvaro, las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve. ¿Cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? Yo te diría que principalmente es en nuestro negocio, por ejemplo, en el proyecto que yo lidero, es cómo nos va a afectar finalmente o qué partido o de qué manera podemos seguir implementando la tecnología y hasta qué punto va a llegar que, no sé, por ejemplo, que la humanización quizás va a ser un mínimo. Que yo creo que seguramente cuando estemos en ese punto, todas las compañías nos vamos a haber ido adaptando y seguramente vamos a agregar valor desde otra mirada. Yo soy convencido de eso. O sea, yo no creo que, por ejemplo, nuestra industria de headhunting vaya a morir. Yo creo que se va a ir adaptando y vamos a entregar valor a los clientes de otra manera. Pero sí es como, ok, ¿cómo voy tomando las decisiones hoy para, no sé, en 10 años más, para estar lo mejor preparado para los momentos que van a ocurrir? Yo creo que ese punto es importante y después el vínculo con las personas. O sea, yo creo que cada vez la gente, obviamente, todos tenemos nuestros prejuicios de distinto tipo y quizás los de generaciones mayores estamos muy acostumbrados al vínculo de la persona, ¿verdad? La cultura como algo que todas las personas quieren. Yo a veces sigo mucho también y me reúno con mis pares, por ejemplo, de mercados más desarrollados, de Europa, etcétera, y tienen unos vínculos que es también muy transaccional. O sea, como a ti te contrato, trabajas conmigo, ni te veo, entrégame lo que quieres, yo te pago y muchas gracias. Y hoy, por ejemplo, ese concepto transaccional, hoy en nuestra cultura chilena, yo no la veo, hoy. Pero seguramente va a llegar. Bien, entonces te tomo dos preguntas. Una pregunta que tiene que ver hasta dónde va a llegar la tecnología en lo que estamos haciendo y dónde va a quedar nuestra parte humana. Y la segunda, cómo vamos a seguir relacionándonos con el mundo de los vínculos, entre la transacción y el vínculo. Súper buenas preguntas.
Fíjate lo siguiente, vamos a esta última parte. Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito, de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección la llamamos cadena abierta y le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener acá en Open Mind. ¿A quién te gustaría que invitemos para seguir explorando estos temas en nuestro podcast Open Mind? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Nombre y pregunta. Uy, nombre me mataste, ¿ah? Porque ¿Ya? yo creo que hay muchas personas que en el fondo lo podrían hacer, pero con experiencia. Pero yo creo que la pregunta clave que la persona debería responder es em, lo que para mí hoy es clave en el vínculo, el engagement del talento. Es, ok, ¿cómo yo puedo abrir esa conversación de desarrollo de talento de mi equipo, tomando ese feedback y ese feed forward, sin romper el vínculo, sin dejar un herido y llevándolo a un plan de acción concreto, porque eso es complejo. O sea, eso toma mucho tiempo, es difícil y en el fondo es clave en las organizaciones hoy porque ni el manager, el gestor, por decirlo de alguna manera, la quiere tener, ni tampoco el colaborador se siente muy cómodo en pedirlo. Entonces, Bien. ahí hay una zona gris que no se gestiona, creo, hoy bien. ¿Y se te viene algún nombre así a la cabeza, alguien que nos quieras recomendar? Uf, ahí me pillas, no me atrevería a dar un nombre. No hay problema. Dejamos entonces la pregunta centrada así cómo afrontar esas conversaciones que son claves, que tienen que ver con la proyección hacia adelante, con justamente el mundo del comportamiento. Álvaro, cuéntanos una cosa, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? La mejor forma es por correo, porque el teléfono en general durante el día estoy sin parar y mi correo es alvaroparker@michaelpage.cl. Perfecto. Entonces con eso dejamos conectado a todos contigo. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer realmente hablar contigo, conocer del mundo que nos traes, de cómo la selección, el talento, el desempeño, el ejercicio, el liderazgo en las nuevas organizaciones. Un éxito enorme para ti. No, muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Súper interesante también las reflexiones que se dan, porque también me hace cuestionarme a mí muchas cosas o reflotar ciertos temas que están en el día a día y que están tan pendientes. Pero nada, espero haber aportado un poquito a la mirada de las personas. Y bueno, ya tienen mi correo, cualquier cosa en que sientan que les pueda ayudar, que me escriban. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta organización te movió una idea, una emoción o una posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, para que no te pierdas absolutamente nada, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así, siempre estarás con nosotros en los distintos episodios y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y muchas gracias.